quita la certeza de la crítica que se hace a la utilización del lenguaje sexista. Los adultos que han padecido abuso sexual infantil, decíamos hace un rato, para poner un poquito de sintomatología, tienen algunas características que en realidad no es que portan síntomas, sino que se establece una subjetividad. Si acordamos con que subjetividad es la forma de estar en el mundo, de presentarse y de circular por el mundo. Cuando hablamos de culpa, hablamos de vergüenza y hablamos de humillación, estamos hablando de timidez extrema, estamos hablando de miedo, estamos hablando. Yo el otro día leía Slutsky, hizo una redefinición buenísima del concepto de vergüenza, porque en realidad lo que Slutsky dice es que la vergüenza es cuando el sujeto siente que está actuando de manera incorrecta ante otro, y que además está muy lejos de actuar como él cree que debería actuar y como él supone, como él cree que debería actuar y como él querría actuar a su vez. ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa es como querría actuar y otra cosa es como debería actuar, pero Slutsky dice que se le cuenta todo eso a la persona que padece vergüenza. Entonces, y lo que ahí nace, que es una cosa que viene de las secuelas del abuso sexual infantil, lo que ahí nace, dice Slutsky, es la cuestión de la responsabilidad. El sujeto siente la responsabilidad de él. A diferencia del sujeto que se siente humillado, que en realidad, aunque no pueda reaccionar adecuadamente, aunque no pueda evitarlo, tiene conciencia de que la responsabilidad de la humillación es del otro. Nosotros cuando hablamos de secuela del abuso sexual infantil nos quedamos con la primera parte, porque en realidad son sujetos que sienten que son responsables de todo lo que ocurre, lo que han hecho, lo que pasa. No, y yo creo que acá hay una cuestión interesante en relación al psicoanálisis. A veces el psicoanálisis se lo critica por esta cuestión de que no utiliza demasiado, tratamos de no utilizar demasiado lo que serían las nosografías clásicas, las nosografías psiquiátricas, esta cosa que se ve tan exagerado en el DSM-4, pero que además todos hemos estudiado en la facultad. Por ahí nosotros lo estudiábamos más simple, porque estudiábamos neurosis, psicosis, había 4 neurosis, había 3 psicosis, hoy el DSM-5 ya lo ha diversificado hacia sintomatologías inimaginables y ha puesto, por ejemplo, en la última versión del DSM-5, esta cuestión de la rebeldía infantil, la famosa etapa del no, por ejemplo, ese tipo de situaciones están sistematizadas dentro del DSM-5. Como patología, ¿no? Claro, en realidad no como patología, lo que el DSM-5 te ofrece son una serie de síntomas que vos los sumás, y si los sumás, responden a un trastorno. Si ponele, qué sé yo, tenés 3 síntomas, si esos 3 síntomas, si tenés 2 síntomas, es probable que tengas que hacer un diagnóstico diferencial entre una cosa u otra. No, me parece que el psicoanálisis nos permite corrernos de ahí, y nosotros lo estamos viendo acá, porque yo recién mientras contaba esto, yo decía, bueno, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de sintomatología inespecífica, ¿sí? Que no es que nosotros vemos una persona con estas características y podemos decir, esta persona ha sido abusada, pero sí es cierto que hay algunas cuestiones que
que aparecen en la clínica y nos permiten sospechar que efectivamente esa persona transcurrió por una situación de abuso infantil de la cual no ha podido dar cuenta todavía. Otra cuestión es que a partir de que tratamos con estructuras que tienen características similares a lo que nosotros llamamos los efectos del estrés postraumático, tenemos que pensar que estamos con material explosivo y tal vez bastante más explosivo de lo que decía Freud, porque los derroteros de las consecuencias del abuso sexual infantil no procesado, y que esto es importante diferenciar entre procesado y no procesado. Y no procesado, que quiere decir no trabajado terapéuticamente, analíticamente, puede explotar en cualquier momento. Cuando, y acá vamos a hablar un segundo del entrecruzamiento psicojurídico, cuando sostenemos la necesidad de que no haya prescripción del delito de abuso sexual infantil, no lo hacemos por un fanatismo de militante contra el abuso. Lo planteamos desde las características subjetivas de aquella persona que lo padeció. Es decir, nos encontramos a menudo en un consultorio con personas que durante 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años, lo más que yo he logrado ver en el consultorio, no habían podido hablar hasta ese momento de una situación de abuso. Después hay otras situaciones, o sea, hay una persona que, bueno, el nombre público después ha salido su caso en todos los diarios, Julieta Añasco, que es una persona que fue abusada en una situación religiosa, pero además fue abusada por familiares. Y eso lo recordó primero en un sueño y después, recién después pudo ir armándolo en su cabeza y recordándolo recientemente finalmente. Yo lo que no me acuerdo, que no te acordás si al abusador, al cura, finalmente lo condenaron o no. No, están en esto, todavía no lo comunican. Pero lo que Julieta pudo hacer es, gracias. Está en proceso ahora de juicio, pero ya está ahí. Está bien. Bueno, cuando hacemos esta cuestión, cuando relacionamos los síntomas infantiles, lo padecido cuando se es niño con la subjetividad adulta, de lo que tratamos de hablar es que se va preformando en el niño que sufre abuso una modalidad de respuesta ante los adultos. Después se va a repetir. Como porque en realidad cuando adulto va a quedar siempre en situación de abusado en sus hijos. Esto lo decimos mucho, pero hay que rescatar que el primero que lo dijo fue un juez. El doctor Rosansky dijo, mientras no se procese, mientras no se salde el daño que sufrió una persona que fue abusada, va a estar todo el tiempo siendo abusado en su cabeza, en sus hijas. Esto a veces cuesta entenderlo, hasta que uno empieza a trabajar con algún adulto que está en pleno proceso de conmoción por la ebullición del tema abusivo. Y en realidad la situación es así, a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el tiempo el abuso en su cabeza, todo el tiempo las imágenes, todo el tiempo las palabras, todo el tiempo la situación. Y lo que es peor es cuando esto, yo parezco odiarnos a lo que es peor, pero lo que es peor es cuando esto no está claro en la conciencia, entonces hay un malestar generalizado, hay una cuestión de ansiedad, de inquietud,
pero que a veces se turna con abulia, desgano, sensación de vacío, ¿no? En realidad son consecuencia de toda esta situación y el tremendo esfuerzo que hace la psiquis para intentar desalojar un malestar que creo que nosotros eso sí sabemos bastante, solo se va a desalojar cuando se logre tomar conciencia de lo que ocurrió y trabajar y ver cómo se revierte aquella posición subjetiva de la cual este sujeto ha quedado prisionero. Porque la cuestión es esa. Cuando Freud habla de hacer consciente el inconsciente, en realidad, más allá de que en muchas cosas esa aseveración nos ha quedado como a destiempo, pero más allá de eso, cuando Freud hablaba de eso y cuando muchos analistas hablamos de eso, no estamos hablando solamente del hecho de hacer consciente el inconsciente, estamos hablando de algo que va un poco más allá, que tiene que ver con revertir la situación subjetiva, con poder pararse en otro lado, con poder elaborarla de otra manera, ¿sí? Yo hablaba de Slutsky hace un rato y hablando de Slutsky, Claudia Rubin dice que justamente a ella le parece que es uno de los movimientos fundamentales es cuando el sujeto logra pasar de la vergüenza a la humillación. Porque de alguna manera es como tener conciencia de que el que hizo el daño fue el otro. Es decir, empezás a correrte un cacho de la responsabilidad que te tiene tan atrapado. ¿Ustedes quieren abrir algo más atrás? Algunas cositas más y abrimos entre todo, pero me parece que va a ser más rico. Acuérdense de estas cosas para tener en cuenta como alertas que aparecen en análisis, situaciones de secretos familiares, pero además de sujetos con tendencia al secreto en todas y cada una de sus relaciones, que son aquellos sujetos que no logran demasiado armar un mundo, sino que tienen como mundos interconexos, que no están conectados. El mundo normal, entre comillas, es un mundo que está interconectado. En realidad estos sujetos, hablamos de sujetos que tienen como disociados en muchos mundos. Sus amigos no se conocen, sus propias historias no se conocen, a veces tienen su propio mundo interno disociado en partes más allá de lo fantasioso que fue la forma en que se llevó al cine el caso Civil, si lo han visto, no sé, el caso de 16 personalidades distintas, no es tan difícil encontrar ese tipo de situaciones con un grado de conexión un poco más fluida que la que se presentaba en esa película. Pero es interesante poder ver esa película, que no sé si se consigue, pero por lo menos leer el libro Civil, porque hay uno de los mecanismos fundamentales, que es herencia del abuso sexual infantil, que es la disociación extrema, se ve ahí con absoluta claridad. Difícilmente quien ha padecido abuso sexual infantil no lo ha elaborado tenga una sexualidad de la que podríamos llamar normal, difícilmente. En realidad nos encontramos con sujetos que pueden estar como oscilando entre un extremo y otro. O por ahí llamaba psicoanalista, que creo que es un poco moralista, pero creo que Grafical decía: o nada de sexualidad o exceso de sexualidad. Pero bueno. ¿A eso te referís cuando dices o un extremo u otro? Sí. O
o inhibición o promiscuidad, diríamos nosotros, ¿no? Que igual ahora vamos a aclarar un poco algunas de estas cosas. Después, más allá de, yo sigo pensando que el estado disociativo es lo que más gráfica es, junto con irrupción de escenas que uno no tiene demasiada idea de dónde vienen, que son como escenas aisladas, bueno, son efectos de la disociación, pero digamos que aparecen como cosa productiva, positiva, aparecen como escenas aisladas. Y además, estamos hablando de personas que finalmente terminan con una subjetividad absolutamente sensible al abandono, absolutamente sensible al abandono, y con una dificultad bastante llamativa para establecer relaciones saludables, relaciones afectivas saludables. Yo diría, para ponernos un poquito a la altura del DSM-5, son como las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, por otro lado, quiero señalar una cuestión. No se trata de que condenemos a que quien ha padecido abuso sexual infantil va a pasar necesariamente por estas situaciones. Porque en realidad mucho de esto depende de lo que ha ocurrido cuando ocurrió el abuso. Más allá, además de que como psicoanalistas siempre tenemos que tener presente las series complementarias, ¿no? Creo que es algo que Freud lo dijo al principio, en el medio y final, y me parece que ningún analista se animó a cuestionar la utilidad fundamental que tienen que tener claro las series complementarias para poder establecer un quantum de trabajo con los pacientes y saber de dónde viene cada una de las cosas que le pasó, ¿no? Pero a lo que yo iba es, por ejemplo, no es lo mismo un individuo que durante 30, 40 o 50 años mantuvo el secreto, no pudo compartirlo absolutamente con nadie, que aquel que logró denunciarlo de alguna manera cuando niño, que pudo ser trabajado, que se sintió cobijado, que se sintió querido, que se sintió amparado. Creído, sí, la cuestión de la credibilidad es fundamental. Acá hay una cosa, porque esto es interesantísimo, porque cuando uno plantea esto de que los niños no mienten, ¿no? Entonces aparecen algunos jueces o algunos fiscales, como este fiscal que el otro día pidió la absolución de un abusador, que dicen que no es cierto, los niños mienten. Yo tengo hijos, tengo nietos, tengo sobrinos, tengo hijas, nietas, sobrinos. Sí, es cierto, los niños mienten. Cuando nosotros decimos los niños mienten, estamos hablando puntualmente de una posición de verdad en relación a este tipo de situaciones traumáticas. Que el niño relata con las características que hablábamos antes del relato, ¿no? El niño relata la situación padecida, que la relata con un quantum emocional indudable, ¿sí? Y que además, como si eso no alcanzara, cuando algún niño excepcionalmente, efectivamente puede haber sido inducido a decir algo que no ocurrió, eso o se cae después del primer relato o se cae en el segundo, como mucho, Por eso cuando nosotros sostenemos el síndrome de la alienación parental, que no existe, además de todos los fundamentos que podemos llegar a dar y a esgrimir, lo concreto es que el niño no puede sostener una mentira, no se lo permite su estructura y no se lo permite la culpa, digamos. Que empecemos a estudiar desde el principio
Freud, Melanie Klein, Ana Freud, qué sé yo, hasta Piaget, ¿no? Para entender un poco cómo funciona la psique de los niños y por qué uno puede sostenerlo. Pero más allá de eso, la otra cuestión es que cuando un niño plantea este tipo de situación, no puede y no debe votar por duda. Después, si hay una verdad objetiva o hay una mentira objetiva, es el segundo paso. Lo primero que el niño necesita es que el adulto se convierta en protector en el sentido que le ponga la oreja, que pueda escucharlo, que pueda ampararlo, que pueda abrazarlo, que pueda comprenderlo. ¿Sí? Aún si fuera un niño que viene con una influencia discursiva. Yo no creo mucho en estas cosas, ya claro, de la influencia discursiva. No lo he visto, no tengo experiencia de haber visto. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Yo lo que sí sé y lo que pienso es que ningún chico puede contar algo del abuso que no vivió, algo que no vivió en su cuerpo, algo que no lo sintió. Es imposible que diga algo que no sintió. Lo que uno sintió en el cuerpo es lo que uno lo puede decir, uno lo que puede transmitir y lo que lo puede sostener. Es muy difícil sostener un abuso en el tiempo. Lo digo como docente, lo digo como abusada, es decir, que lo digo realmente porque lo he pasado y lo he vivido y he estado con muchos chicos que han pasado la misma situación. Todas aquellas cosas que no sentimos en el cuerpo es imposible que uno lo diga. Es imposible. Eso quería comentar. Lo que entonces tiene que quedar claro es esto. Si ha habido una situación de amparo hacia el niño, esto, independientemente de los avatares judiciales, por supuesto que si hay una compensación simbólica, como sería una condena, por supuesto que eso ayuda a la reparación, ¿sí? Porque los niños primero tienen mucho temor y mucha resistencia y después tienen ganas de que el abusador sea condenado. Entonces me parece que este tipo de actitudes, más garantizarle la distancia con el abusador, establecen otro tipo de preparación para la subjetividad adulta. Esto no quiere decir que entonces la persona llegue absolutamente libre de conflicto en relación a esto, libre de sintomatología. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que es muy distinto. Es muy distinto y que además es reparable. Yo soy una de las personas que cree que es reparable el abuso sexual infantil. No es fácil, que es largo, que es un proceso profundo, de mucho compromiso por parte del paciente, mucho sacrificio, mucho sufrimiento por parte del paciente, porque a veces la sociedad ofrece coartadas que en realidad a la larga terminan en infelicidad, pero que no se puede hacer el distraído, ¿no? Y realmente esto no lo digo con soberbia por la línea de trabajo que yo elegí, porque creo que he intentado más o menos estudiar los fundamentos de las principales corrientes que trabajan terapéuticamente con chicos con adultos que han sufrido abuso. Pero yo creo que el psicoanálisis es la única disciplina que permite la comprensión profunda y la reversión desde otro tipo de lugar y la resignificación subjetiva. Me parece que en este sentido el psicoanálisis ofrece esa garantía. Está bien que pide muchísimo más trabajo. Porque el problema, hay una cosa que lo sabemos ya desde los primeros trabajos de Freud. El problema es que cuando uno trabaja en la aniquilación de síntomas exclusivamente, el síntoma se va por acá pero viene por allá, ¿sí? O desaparece pero se instala en el cuerpo, ¿sí? Son otro tipo de cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta.
Lo que decía Ferenczi, como para ir redondeando un poquito y abrir un poco la charla entre todos, lo que decía Ferenczi es que cuando se les niega la palabra a los niños, en realidad se están conformando subjetividades donde lo que se está haciendo es negarle la palabra a ese futuro adulto. Es decir, no solamente ese niño no puede hablar, sino que el adulto después tampoco va a poder hablar. Dice él, va a circular un adulto sin palabras. En un artículo que a la noche te lo mando, que se llama Confusión de lenguas, así de dónde bajarlo, pues yo lo tengo en el pendrive, pero si no te lo mando a la noche, si lo mando a la noche hay que ir a la otra cuestión que me sorprendió la primera vez que yo leí varias veces este artículo, pero se ve que esto lo actualicé, no lo vi. Dice Ferenczi que padeció el abuso en realidad viene de una de las instancias psíquicas, porque cuando es adulto, dice él, en realidad tiene solamente el ello y el super yo. El yo desaparece del seno. Por eso se dan las situaciones donde el adulto queda infantilizado porque siente al otro como el abusador, como el tratador, como el bloqueador, el yo desaparece del seno. Y yo había leído esta cuestión en muchos lugares y coincidía plenamente con que en esos momentos se produce una devastación del yo muy severa, pero no se me había ocurrido esta cuestión de que prácticamente queda inhibida una de las funciones, una de las instancias. A mí me gustaría que abriéramos un poco a las opiniones, al intercambio de todos, me parece. No, una pregunta. En relación al abusador, yo leí un artículo que usted envió acerca del perfil, o digamos, de todo abusador es abusado del niño, ¿cómo sería? Bueno, en realidad, una de las cuestiones que nosotros hemos podido trabajar con el psicoanálisis es que cuando un niño padece maltrato o violencia, digamos, violencia física, lo que suele ocurrir con ese niño, esto lo explica el psicoanálisis fundamentalmente desde las concepciones de Melanie Klein. Lo que sucede con ese niño es que suele producir una identificación con el agresor, identificación que suele darse además por género. ¿Sí? Esto es lo que suele explicar por qué se perpetúa la cuestión de que hijo de familias violentas suele ser un golpeador, hija de familias violentas suele ser una víctima. Digamos, pareciera que se da ese tipo de identificación con el adulto, pero por género. Tómenlo con pinza, investiguenlo. A mí me parece que esto se comprueba bastante. Lo que pasa con el abuso sexual infantil, a mí me parece que es distinto. Yo les voy a contar una anécdota. Hay también otra posibilidad, porque digamos, los primeros dos destinos de la evolución que él establece como transformación en lo contrario y vuelta contra sí mismo, que puede ser un intento de salir de una situación traumática, digamos, estableciendo lo contrario, ubicando un objeto afuera sobre el cual actuar activamente lo que se vivió pasivamente, como que es un intento de rescatar la subjetividad en ese punto.
Entonces ahí también se entiende por qué alguien que fue víctima puede pasar, digamos, al otro extremo con relativa facilidad. Genial.